Hola, buenas noches. Bueno, pues seguiremos leyendo la parte de este desarrollo del libro que habla sobre la sociedad, sobre las relaciones con los otros. ¿Por qué está tan largo? ¿Por qué está tan persistente el ver asuntos sobre la relación con el amigo o con los otros? Pues porque es una columna muy importante para caminar dentro del sendero. Y no se termina aquí, con la asociación, no se termina para nada aquí nada más empieza el asunto de buscar una asociación venturosa con el prójimo, porque eso te lleva a una asociación venturosa con el otorgamiento, es decir, con el creador. Entonces, todas las sensaciones que te produce la relación con el otro es un asunto que se debe de tomar en cuenta para caminar sobre el sendero. Y por supuesto que hay que tener mucho cuidado en caminar correctamente en el sendero, porque hay de todo en la viña del Señor. Hay buenos amigos, pero también hay muy buenos enemigos. Y si no tienes cuidado, puede causar inclusive daño a la persona. Pero independientemente de eso, existe algo que es a lo que los cabalistas debemos enfocarnos, que son las sensaciones que producen las relaciones con otros. ¿Cuál es entonces el secreto? No hay ningún secreto a estas alturas. A estas alturas, la sensación que se está revelando en ti es nada más buscar en dónde está el deseo de recibir para ti y dónde está el deseo para el otro. Si logramos discernir correctamente esto, vemos que la sensación que te produce un, una persona o el otro te va a llevar, evidentemente, si lo haces correctamente, hacia el otorgamiento. Porque esa va a ser el común denominador que te va a llevar hacia el creador. Bueno, entonces, por ello, el Raf aquí nos da varias lecciones sobre la sociedad, sobre cómo relacionarnos nosotros. Pero, les repito, no acaba aquí, más bien aquí empieza. Y después vamos a revelar cosas todavía más profundas al respecto. Pero bueno, vamos a comenzar con este asunto, que dice, ¿cuál observación de la Torah y Misbot purifica el corazón? Es decir, ¿cuál observación de Torah y Misbot purifica el corazón o el otorgamiento? ¿Ok? Pregunta, dice el Rab. Si se observa la Torah y las Misbot con el fin de recibir recompensa, también esto purifica el corazón. Pregunta. Y nuestros sabios dijeron, mira, he creado la inclinación al mal, pero he creado la Torah como condimento. Esto significa que ella purifica el corazón. Y el Rab pregunta nuevamente, ¿esto es precisamente así? Cuando uno intenta observar la Torah y las Misbot con el fin de recibir recompensa, o también purifica el corazón si uno trabaja con el fin de recibir recompensa, cuya intención aquí está manejando la intención. Y la respuesta es la siguiente. En la introducción al libro del Zohar, en el ítem 44, dice así la frase, cuando una persona comienza a ocuparse en la Torah y las mitzvot, incluso sin ninguna intención,
Es decir, sin amor, sin miedo, como correspondería al que sirve al rey, aunque sea en lo lishma. Entonces, el punto en su corazón comienza a crecer y a mostrar actividad, puesto que una mitzvah no requiere intención. A pesar de que las acciones sin intención son capaces de purificar su voluntad para recibir, solamente en la magnitud del primer grado en el cual ella se encuentra, el cual es denominado como inanimado, y en la medida en que purifica la parte inanimada del deseo de recibir, en esa misma medida la persona va construyendo los 613 órganos del punto en el corazón. Es decir, cuando el Rab nos dice la parte inanimada del deseo, pues es la parte más suave de ese deseo egoísta, no es la parte más gruesa del deseo egoísta. Entonces, empezamos con los deseos más suaves, estos o más inanimados, y vamos a ir mostrando gradualmente o revelando gradualmente deseos más fuertes, más gruesos. Y esto es nuestro trabajo. No hay que hacer nada respecto de la exterioridad. Hay que hacerlo todo dentro de uno. Porque en la exterioridad te puedes presentar con un deseo muy grueso y hasta muy peligroso para ti. Y obviamente vas a actuar de forma material alejándote. Sí, pero dentro de uno hay una situación que hay que ir trabajando en base a la intención de otorgar. Nada que ver si aquel se retira o tú te retiras de él, porque si no te va a clavar un puñal en la espalda. Estamos hablando del trabajo interior, ese sentimiento que te dejó aquella relación o aquel evento que te produjo una sensación para bien o para mal, dependiendo de la sensación respecto del deseo de otorgar para ti, o el deseo de otorgar para el otro, o el deseo de recibir para sí mismo. ¿Ok? Esto es muy importante porque esto nos empieza a meter de lleno en un periodo muy importante dentro del sendero de la Kabbalah, que es empieza con la transformación personal de mis egos, de mi egoísmo, y va a terminar con la percepción de la realidad verdadera. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y en la medida en que purifica la parte del inanimado del deseo de recibir, en esa medida la persona construye los 613 órganos del punto en el corazón, lo cual es el inanimado de Nefesh de Kedusha o Nefesh de la santidad. Por consiguiente, vemos que también al haber cumplido con Torah y Mitzvot, aunque sea en lo lishma, también así se purifica el corazón. Segunda pregunta. El camino de la observancia de la Torah y Mitzvot, que no es con el fin de recibir una recompensa, está destinado para unos cuantos elegidos solamente, o les fue dada la posibilidad prácticamente a todos para que puedan ir por este camino. Es decir, por el camino de la observancia de todo con el fin de no recibir recompensa, tal que por medio de esto
serán recompensados con la adhesión al Creador o con el Creador? Y la respuesta es la siguiente. A pesar de que el deseo de recibir para uno mismo surgió y estuvo en el pensamiento de la creación, solamente por medio de esto es que se dio la corrección, puesto que las almas lo corregirán con el fin de otorgar. Es decir, y esto es sumamente importante para nuestro trabajo interior, por medio de la observancia de la Torah y Misbot, que nuestro deseo de recibir será cambiado en deseo de otorgar. Entonces, se requiere el deseo de recibir para sí mismo. Se requiere la sensación buena o mala de dolor, sufrimiento, amargura o dulzura para entonces ver y catalogar tu deseo de recibir, catalogarlo en qué postura está, si es muy grueso, si es muy suave, y puedas transformarlo en deseo de otorgar. Y esto, dice el Rab, les fue dado prácticamente a todos, sin excepción, ya que a todos les ha sido dado este remedio. Y no precisamente a unos cuantos elegidos. Sin embargo, dice el Rab, por el hecho de que esto es una cuestión de elección, y he aquí el asunto, por el hecho de que es una cuestión de elección, hay quienes avanzan más rápidamente y otros más lentamente. Pero, como está escrito en la introducción al libro del Zohar, en el ítem 13-14, que dice así: no obstante, a fin de cuentas, todos van a llegar a la perfección completa, como está escrito, porque no será alejado de él. El asunto es que unos llegarán más rápido y otros más lentamente. Unos llegarán completamente devastados de dolor y de sufrimiento, y otros un poquito más aprisa y discerniendo perfectamente bien el dolor y el sufrimiento que se presenta. De todos modos, dice el Rab, cuando comenzamos a aprender la observancia de la Torah y Misbot, empezamos en lo Lishma, por causa de que la persona ha sido creada con el deseo de recibir. Todos empezamos con lo Lishma y todos vamos a seguir en lo Lishma. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir no desaparece, no lo podemos destruir. Por consiguiente, ella no entiende nada mientras no le traiga un beneficio propio. Es decir, la criatura en un principio no va a entender mientras siga pensando que hay un beneficio propio. Y es así que nunca, aunque pases 20 años en Kabbalah, si no entiendes esto, no podrás comenzar a observar la Torah ahí mismo. Simple y sencillo. Sigo leyendo. Tal como dijo Rambam en Ilhot Shuvah, en el capítulo 10. Los sabios dijeron: una persona siempre debería ocuparse en la Torah, aunque sea en lo Lishma, ya que de lo Lishma llega al Lishma. Por lo tanto,
cuando se les enseña a los niños y a las mujeres, y más que nada a los de mi pueblo, no se les enseñará, no se les enseñará a trabajar, sino solamente por temor y para recibir recompensa. ¿Hasta cuándo pasa esto? Pues hasta que incrementen su conocimiento, hasta que incrementen su entendimiento en la sabiduría de la Kabbalah. A fin, dice el Rab, de que revelen este secreto paulatinamente, gradualmente, acostumbrándolos a esto con satisfacción, hasta que lo alcancen y les sirvan con amor. Y de este modo vemos las palabras de Rambam que todos necesitamos alcanzar Lishma, excepto que la diferencia va a estar en el tiempo de alcanzarla. Tercera pregunta. Dice así: si una persona ve y siente que está yendo por el camino que conduce al Lishma, pregunta, ¿debe tratar de influenciar también a otro para que él también suba por el camino correcto o no? ¿Debe tratar de influenciarlo? Y el Rab dice, pues esto es una cuestión general. Es como si una persona religiosa examinara a una persona secular. Si por sí misma sabe que puede reformarlo, pues entonces ella debe impulsarlo a reformarse. Por causa de la misma que dice, le harás caer en cuenta a tu compañero. Pero del mismo modo, aquí es posible decir también que le conviene comunicarle a su amigo respecto a que tiene que ir por el camino más correcto, siempre y cuando su intención sea solo por el motivo de la misma que se mencionó anteriormente. Pero hay muchas veces en la que una persona reprende a otra solamente con la intención de dominarle y no por el motivo de la misma, de, como dice esa misma, le harás caer en cuenta a tu compañero, sino que tienes a una persona que lo único que le interesa es dominarte, manipularte. Así que hay que tener mucho cuidado. En conclusión, respecto a lo que se ha expuesto aquí en esta lectura, aquí arriba, todo aquel que desea que otro vaya por el camino de la verdad, pues va a causar divisiones entre los que son muy ortodoxos y los que son muy seculares, así como entre Litaim y Hasadim, al igual que entre los mismos Hasadim. Es decir, ¿por qué pasa esto? Pues porque todos estamos en diferente estado. Unos avanzarán más lentamente que otros, otros avanzarán más aceleradamente. Y porque además este asunto es un asunto paulatino que lleva mucho tiempo entender, que lleva muchísimo tiempo entender el deseo de recibir en su dimensión más completa, porque es muy engañoso el camino. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos, pero también debemos enfrentar esta situación.
de alguna forma. Y la única forma que yo pudiera aconsejar es la forma de las sensaciones que te causan estas relaciones. Y las sensaciones que te causan estas relaciones son en donde debes trabajar tu ímpetu tu deseo de recibir, si es que ya lo dimensionas de alguna forma y lo empiezas a transformar a tu deseo de otorgar. Si todavía no sabes dimensionar lo que significa el deseo de recibir para ti, si todavía no sabes dimensionar el mal por completo existente dentro del deseo de recibir y la causal que implica que tu deseo de recibir esté presente en la realidad en la que tú estás, si todavía no es así, todavía hay un tramo que caminar antes de esto. Pero esto siempre pegado a la misma, a la Torah y a las mismot. Siempre pegado, porque esto al final, si no es en esta vida, será en la siguiente, podrás llegarlo a entender perfectamente. Bueno, yo creo que con esto vamos a pararle aquí y esperamos para la siguiente ocasión la siguiente lección. ¿A qué grado necesita llegar el hombre? Esto es muy importante, muy, pero muy importante, pero lo trataremos en la siguiente lectura. Por hoy vamos a pararle y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.